A medida que avanza el tiempo en esta crisis, hay varios rasgos o consecuencias que empiezan a asomar. Uno de ellos es la política internacional. Estamos en una fase distinta de la que venía atravesando el país. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. World Health got it wrong. I mean, they got it very wrong. In many ways, they were wrong. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. Para empezar, una crisis de estas dimensiones afecta directamente a un sistema político. La ciudadanía valora de forma positiva o negativa cada acción que el gobierno toma, y también aquellas que se dejan de lado. De hecho, las acciones que un gobierno toma puede afectar no solo a su propio país, sino también a otros países del mundo. En las crisis tan severas como el coronavirus en el mundo, los políticos pueden ganar o perder credibilidad debido a la sensibilidad con la que toman las decisiones en relación a la pandemia. Bueno, sobre la afectación en la política en sí mismo, yo creo que lo que vamos a ver es primero la constatación de que este virus, esta crisis sanitaria, que es ante todo así lo debe ser, agarra muy mal parado al mundo en general de la política, si se quiere, ¿no? Ya veníamos con un crecimiento importante de los nacionalismos en países centrales como lo era los Estados Unidos. También veíamos algunos de estos rasgos claros en Brasil. Entonces, desde un punto de vista de los sistemas políticos, si bien las democracias en el mundo mostraban algún debilitamiento en términos generales, también había una nueva forma en los estilos. Y yo creo que lo que esta crisis ha dejado demostrado en el largo plazo es que se sale en conjunto o no se sale. En esta crisis sanitaria, las valoraciones que hace la sociedad tienen que ver con qué medidas se toman y cuándo se ponen en práctica. Yo creo que el mundo hoy se divide en dos tipos de países o naciones que han tomado diferentes posturas políticas ante la pandemia. Aquellos países en donde se tomaron medidas sanitarias a tiempo, ¿no? Como puede ser el caso de Corea del Sur, Vietnam, Japón, para contener el avance del coronavirus, y otro grupo de países, en donde estaría también Brasil, como Reino Unido o Estados Unidos también, en donde se demoró bastante tiempo para que se tomaran estas medidas. El caso de Estados Unidos es uno de los que más ha resonado. En las últimas semanas, el número de infectados y de muertos se disparó. De hecho, el país se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia. Trump fue acusado de haber tardado en tomar medidas. We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine. Los discursos de esa semana de Donald Trump lo dejan bastante expuesto, por no decir mal parados, en el sentido de, bueno, esa lógica de esperemos tener nuestros propios kits de testeos a la americana, ¿no? A veces cuando desde el punto de vista europeo ya se le estaba ofreciendo alguna cosa, ¿no? Menospreciar porque sí, de decir, bueno, acá no pasa nada, y son esos presidentes quizá que yo creo que se ha acercado mucho a los nacionalismos, que han planteado esa falsa dicotomía entre salvar la economía o salvar vidas, ¿no? Es decir, que yo creo que al final del día no se dan cuenta que en el salvar vidas había un dilema moral, es decir, bueno, hagamos todo lo que hay que hacer para justamente fortificar y solidificar los sistemas de salud y salvar eso. La economía no es necesariamente la oposición a eso. Otro político del que se habló mucho fue de Boris Johnson, y es que el propio primer ministro se contagió con coronavirus. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life, no question. Lo que está ahí presente, bueno, es esta tensión entre salud y economía, ¿no? Y uno podría pensar que tanto en el caso de Boris Johnson como en el caso de Trump, la evaluación, o la primera evaluación, hoy con el diario del lunes claramente podemos reconocer que errónea, fue creer que los costos de frenar la economía eran más altos que los posibles costos en términos de salud. Pero ¿qué pasa en América Latina? ¿Cómo han sobrellevado los líderes políticos la crisis sanitaria? Não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Lo que sucede en Brasil es que la población está muy confusa, Claro. ¿no? Porque tenemos a Bolsonaro, por un lado, que es el presidente de una república federativa, ¿ah? Que menospreció la crisis, hablaba que era una gripecina, pero también hay otros actores políticos que jugaron un rol fundamental. Tenemos al Parlamento brasilero,
que ha tomado medidas en el sentido de políticas públicas para contener el avance del coronavirus. Incluso llegó a crear un fondo coronavirus. A todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos los actores de la política lo reconocen a Alberto Fernández como un actor con capacidad de construir consensos, de construir diálogos. De hecho, su propia expresión como candidato presidencial es producto de eso, de tener la capacidad de construir diálogos y consensos que permitió la conformación del Frente de Todos. Uno podría decir que sí, que en algún punto esta coyuntura a Alberto Fernández le da un marco de cierta, hasta uno podría pensar de cierta épica. En Uruguay, el coronavirus llegó exactamente 2 semanas después de que hubiera asumido el gobierno. ¿Cómo impactó eso? Es muy importante, es una prueba de fuego para un gobierno que además recién empezaba, entonces creo que ha sido un desafío impresionante para este gobierno enfrentarlo. Y uno mira los balances y los números y lo están haciendo bien, más allá de que pueda variar un poco la aprobación, o en general cuenta con un nivel de aprobación y de gente que los ve bien, actuando bien, más allá del nivel de votación que tuvo el gobierno. Hay figuras que van a salir muy fortalecidas. Por ahora no creo que ninguna figura salga debilitada, ¿no? Creo que todos los actores que están actuando lo están haciendo muy bien. Pero acá hay algunos actores que están saliendo muy fortalecidos. Mencionaste el caso de Delgado, la secretaria de Presidencia, que a los 15 días de haber asumido ya tiene que tomar un rol diario de dar la cara por el gobierno, pero también de negociar con distintos actores. Uno lo ve reuniéndose con uno, con otro, es el referente para muchos actores. Pero, ¿qué podemos esperar para las relaciones internacionales una vez que pase la pandemia? ¿Se verán afectadas? La crisis de globalización, que no, digamos que se viene a acelerar con la crisis del coronavirus, es uno de los fenómenos que van a estar muy presentes en la post-pandemia, ¿no? En vez de buscarse una cooperación en diferentes términos, me parece que los estados van a volver a soluciones nacionales, y esto realmente va de alguna manera a modificar las relaciones internacionales anteriores, ¿no? Sí, esa misma moneda de lo que vemos como el origen de la expansión del virus, que algunos quizás lo conceptualizan en la globalización, es la misma moneda que nos va a sacar de esto el día después, de globalizar la solución. Entonces, si hay algo que podemos confirmar es que de esto no vamos a salir desglobalizando, sino globalizando más incluso el mundo y teniendo sus planes de contingencia cuando la situación lo amerita.